Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy, lunes de la semana del tercer domingo después de la Epifanía, según el rito ambrosiano. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos 10b y desde 24 hasta 25. En aquel tiempo, el Señor Jesús dijo a los que estaban a su alrededor y a los 12, presten atención a lo que escuchan. Dios los medirá con la medida con que ustedes midan y les dará más todavía. Porque al que tiene se le dará en cambio, al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Palabra del Señor. Son palabras del Señor Jesús que, pero escuchadas así, parece muy misteriosa. Uno puede preguntarse pero qué quieren decir, qué significan. Claro, son la conclusión de un largo discurso que nosotros venimos escuchándolo desde más que una semana. El problema es que escuchándolo pedacito por pedacito, día a día, tal vez incluso nos hemos olvidado. Así que, como siempre, para entender un texto hay que ponerlo en su contexto. El contexto es la enseñanza del Señor Jesús sobre el reino de Dios. Jesús hablaba en parábolas y a veces ni siquiera lo suyo, los 12, los que estaban más cercanos a él, lograban entender. Jesús hablaba en parábolas precisamente para simplificar el discurso, pero siempre estamos hablando de misterios, es decir, de cosas muy grandes, enormes. Bueno, Jesús al final de todo el discurso, e incluso después que a aquellos que le habían dicho, aquí fuera están tu mamá y tus hermanos y hermanas, él había contestado que mi madre, mis hermanos y mi hermana son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Jesús termina con esta solemne recomendación. Presten atención a lo que escuchen, es decir, presten mucha atención a su palabra. Uno podría decir, claro, que prestamos atención a la palabra de Jesús, en teoría. En la práctica, sabemos perfectamente por experiencia que a lo largo de los días de nuestra vida vamos muy deprisa. A veces incluso a la misa uno va y se pierde distraídos en sus pensamientos. A veces incluso el lector no lee bien la palabra. Otras veces incluso el sacerdote no le explica bien. Así que Jesús se da cuenta que a pesar de la importancia suprema que tiene la palabra, porque en base a la reacción, al hecho que la aceptamos o no, que la ponemos en práctica o no, que la cumplimos o no, depende nuestro futuro. Jesús sabe perfectamente que a pesar de todo esto, son muchas las distracciones de la vida. Así que a los suyos de toda época, es decir, también a nosotros, Jesús nos recomienda que prestamos mucha atención a lo que escuchamos, a su palabra. A su palabra, poniéndola por encima de cualquier otra cosa religiosa. Siempre me llama mucho la atención que hay gente que lee o escucha muchísima cosa religiosa, lo que dijo el santo tal, lo que dijo el tío carismático, lo que escuchó en el grupo de oración, lo que escuchó a la radio religiosa, como si todos fueran importantes a la misma manera. No, la palabra de Jesús por encima de todo. Uno podría vivir perfectamente solamente con la palabra de Jesús y con ninguna otra palabra, pero no el contrario. Por eso Jesús nos invita a prestar atención a la palabra y prácticamente hacer lo que hacía la Virgen María, así como
muchas veces, nos dice el otro evangelista, la cual guardaba todas estas cosas en su corazón. Es decir, que para escuchar verdaderamente la palabra no es suficiente oírla, sino guardarla en el corazón. Pedir a Dios el don del Espíritu que nos ayude a entenderla perfectamente, profundizar el sentido de la palabra para entenderla de la forma más correcta posible y ponerla en práctica. Y precisamente quien escucha de esta manera la palabra, luego se comporta de manera consecuente y coherente. Jesús añade, Dios los medirá con la medida con que ustedes midan y les dará más todavía. ¿Qué significa esto? A mí inmediatamente me recuerda otro texto donde Jesús habla de la medida. Se refiere principalmente a la misericordia, a la compasión, a la solidaridad. Jesús dice que a nosotros será medido, en el sentido del perdón, en la medida en la cual nosotros también habremos sido misericordiosos con los demás. En la medida en la cual hemos sido generosos con los demás. Y dice que Dios no se deja condicionar por esto, no es una proporcionalidad perfecta. Dios nos dará mucho más, pero mucho más empezando precisamente por lo que nosotros habremos hecho. Es una consecuencia lógica. ¿Por qué? Porque medir a los demás de manera buena, abundante, solidaria, comprensiva, misericordiosa, uno logra hacerlo exactamente después que, habiendo escuchado perfectamente la palabra, ha entendido primariamente que esta es la actitud de Dios con respecto a sí mismo. Y por eso, por agradecimiento y por dejarse involucrar en esta lógica del amor de Dios, que se nos ha revelado por medio de la palabra que nosotros hemos escuchado, entonces uno logra entender las razones, puede aceptarla, puede decidir de ponerla en práctica. Y en este sentido, sí, entonces Dios nos da también el don del Espíritu, el Espíritu Santo, que nos ayuda a cumplirla. Por último, otra palabra que podría parecer muy oscura, no lo es si pensamos a un contexto en el cual Jesús la pronunció. Cuando dice, porque al que tiene se le dará en cambio, al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Antes que nada, está hablando al pasivo. ¿Quién es este? ¿Quién es el sujeto que da o quita? El pasivo divino, así como se llama, es Dios. No vuelve a mencionarlo, pero evidentemente se refiere a Dios. Bueno, esta misma frase Jesús la dijo refiriéndose, hablando, discutiendo con los fariseos, los cuales pensaban de tener el conocimiento de la ley, de la voluntad de Dios, de su palabra, pero olvidaban el amor de Dios, que es el sentido mismo de la ley y de la palabra. Así que Jesús dice, hay gente que cree de tener mucho conocimiento, mucha sabiduría, mucha inteligencia, muchas revelaciones, que pero se no tiene el amor, que es el sentido, incluso que es la llave de interpretación de todo esto, al final se quedará con las manos vacías. ¿Por qué? Porque todo, incluso las revelaciones, incluso la ley, la enseñanza, no tienen valor sin el amor. Al contrario, algunos que tal vez por ignorancia, por su situación histórica, cultural, sea lo que sea, pero tienen el amor, teniendo el amor, al final tendrán todo, recibirán mucho más, recibirán la bienaventuranza plena, precisamente porque el amor es el sentido, el corazón de toda la revelación divina. El Señor esté con vosotros.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y tratando de poner siempre en nuestra vida de manera muy estrecha estos dos elementos, la escucha de la palabra con atención y el amor al prójimo, seguimos viviendo en paz.